Basque Digital Innovation Hub es una infraestructura de activos tecnológicos y humanos puesta a disposición de la empresa vasca por el Grupo Esprit. Su objetivo es el apoyo en la experimentación y absorción de tecnologías digitales y sostenibles. Desde sus nodos tecnológicos, el BDIH ofrece a la industria vasca una ventanilla única a servicios de diagnóstico, testeo, validación y experimentación con estas tecnologías. Egunon, muchas gracias a todos por participar en este webinar en el que vamos a presentar el nuevo nodo de inteligencia artificial del Basque Digital Innovation Hub. Mi nombre es Susana Larrea, soy la coordinadora del BDIH, de Esprit, y conmigo está también acompañándome está Iñaki Suárez del BAIC, que es el Centro Vasco de Inteligencia Artificial, que son los coordinadores del nuevo nodo de inteligencia artificial. Iñaki, pues si quieres saludar. Bueno, estoy ahí. Muy bien. Bueno, pues yo voy a presentar brevemente para los que a lo mejor no conozcáis qué es el BDIH antes de entrar ya en lo que es el nuevo nodo, pero no le quiero restar tiempo a Iñaki para que presente el nodo, así que vamos a avanzar. El BDIH es una iniciativa que ya surgió en el 2016, fomentada por la Comisión Europea, que quería que todas las pymes tuvieran cerca en su región un Digital Innovation Hub, como lo llamaron ellos, para que ayudemos a las empresas a incorporar tecnologías digitales en su empresa y así avanzar en su digitalización. En el País Vasco lo que hicimos fue, como ya había muchísimas infraestructuras, lo que hicimos fue desde Esprit organizar y coordinar un catálogo de activos, que es lo que llamamos, que es como llamamos a todas estas infraestructuras que forman parte del BDIH, en una red, como veis ahí, es una red conectada de activos y servicios, con el objetivo de dar servicios de formación, investigación y sobre todo de testeo y validación de estas tecnologías antes de que las empresas decidan incorporarlas. Esta es la foto actual de la composición del BDIH. Como veis, está formado por 9 nodos tecnológicos que ofrecen distintas tecnologías, desde robótica flexible, fabricación aditiva, materiales avanzados, ciberseguridad. Luego hay un nodo dirigido a temas de redes eléctricas y otro a dispositivos médicos y salud digital, con lo cual tenemos no solamente eso, dentro de todas las RIS3 del País Vasco, abarcamos los 3 ámbitos de energía, salud y luego fabricación avanzada. Y luego hemos hecho la última incorporación de inteligencia artificial, puesto que es un ámbito en el que se estaba avanzando muchísimo y también desde la Comisión Europea nos estaban pidiendo una mayor especialización en inteligencia artificial. El BDIH es copropiedad de todos los centros tecnológicos, universidades y centros de formación profesional que veis alrededor. Todos estos logotipos corresponden a estos agentes que voluntariamente han puesto todos sus activos a disposición de las pymes a través del BDIH. Y luego, como os decía, está coordinado por Esprit. Todos los activos que forman parte del BDIH, es decir, activos me refiero a todas estas infraestructuras y todas las capacidades que se ofrecen, han sido evaluados antes de decidir si entraban o no en el BDIH por distintos expertos internacionales en las distintas materias. Y la comisión lo que pide a estos DIHs o de Digital Innovation Hubs es que ofrezcamos estos 4 tipos de servicios que veis aquí. Primero son el Test Before Invest, que es en el que nos centramos sobre todo más en el nuestro, que es lo que llaman que las empresas puedan testar antes de empezar a invertir y de decidir si invierten en esta tecnología. Es decir, es el ver que las empresas vean si tienen resultados favorables antes de acometer inversiones y de a lo mejor poderse incluso equivocar. Luego también estamos en temas de formación, es decir, en estas tecnologías hemos hecho distintas jornadas a lo largo de los años. Luego apoyo para realizar estas inversiones o estos testeos. Tenemos distintos programas de ayuda en Esprit. Y luego también el poder hacer, pues es lo que llaman networking, ¿no? Y tenemos un ecosistema bastante amplio en el que poder conectar con otras dentro del País Vasco, incluso a nivel europeo, con otras entidades.
Como os decía, estos son los 9 nodos que ahora conforman el VDH, que no voy a repetirlos. Y luego, ¿cómo funciona el VDH? Bueno, pues lo primero es que os necesitamos a vosotros, a las empresas, que sois los que tenéis esta necesidad de conocer, de probar o de testar estas tecnologías. Luego, que sepáis que tenemos, por un lado, un catálogo de activos que está publicado en la web de SPRI, ponéis SPRI VDIH y os sale ahí la web del VDIH donde están podéis encontrar las fichas de todos los activos que ahora mismo ya os adelanto que son más de 300, están organizados por los distintos nodos y por las tecnologías. Pero creemos que es muy difícil para una empresa el decidir cuál es el que mejor os puede ayudar, ¿no? Entonces, para eso es muy importante la asistencia coordinada que tenemos. O sea, tenemos una ventanilla única. Por un lado, tenemos un buzón dentro del VDH. Si alguien ni siquiera sabe a qué nodo se tiene que dirigir, me puede llegar a mí la solicitud de, mira, necesito que me ayudes, quiero tener una reunión con vosotros y os ayudamos. O si la empresa ya sabe qué nodo es el que necesita, se pone en contacto, rellenando el formulario, con el coordinador del nodo. Y él es el que va a recoger esa necesidad y le va a poner en contacto con todos los agentes de ese nodo para ver cuál es el que mejor le puede resolver o prestar esa asistencia. Los servicios que se ofrecen son asesoramiento tecnológico y económico, es decir, la viabilidad técnica y económica de incorporar esas tecnologías. También se pueden hacer temas pues eso, de testeo, validación y prototipado. Y luego también hacemos diferentes jornadas de formación. Como os decía, tenemos más de 300 activos, cada uno tiene una ficha. Aquí hay 2 ejemplos de fichas que no es para que lo leáis, pero para que veáis un poco la información que contiene, pues la descripción, los equipamientos que tiene y luego, como veis, figura hasta quién es el dueño de ese activo, con lo cual si supierais claramente cuál es el que os hace falta, también os podéis poner en contacto con ellos directamente. Y luego voy a hacer un repaso muy rápido por cada uno de los nodos, para que sepáis cuáles son, pero nos vamos a detener más en el de inteligencia artificial. Por un lado, el de robótica flexible está coordinado por Tecnalia y está formado por estos agentes y es bueno, pues para ayudar a las empresas en tema de experimentación para temas de automatización. A la derecha, en el cuadro gris, tenéis cuáles son los campos de actividad de aplicación de cada uno de los nodos. El nodo de fabricación aditiva está coordinado por el centro Lortec y está compuesto por todos estos agentes o sea, que cuando digo que está compuesto por esos agentes, es que todos esos agentes han incorporado activos a este nodo y prestan servicios en este nodo. Y a la derecha tenéis los campos de aplicación, que no nos vamos a detener porque hoy vamos a explicar solo los de inteligencia artificial. Materiales avanzados está coordinado por CEIT, el nodo de ciberseguridad por Ikerlan, el nodo de máquinas inteligentes y conectadas está coordinado por el centro IDECO, el de dispositivos médicos y salud digital por Tecnalia, el de redes eléctricas digitales por el clúster de energía. Y nos vamos a detener ya en el nodo de inteligencia artificial, que como os he anticipado al principio, está coordinado por el BAIC. Y bueno, pues para que el VDIH llegara al mayor número de empresas posible, pues ponemos en marcha un proyecto de activación de la demanda, pues con actividades de comunicación. Solemos publicar noticias en la newsletter de SPRI, pues sobre diferentes activos, para que veáis un poco, los vayáis conociendo. Y luego hemos ido organizando a lo largo de todos estos años diferentes jornadas que las llamamos Deep Dive, que pues son como inmersivas de los diferentes nodos. Entonces, bueno, pues quizás a lo mejor ya después de cara al siguiente trimestre, cuando ya el nodo de inteligencia artificial esté un poco más maduro, montaremos a lo mejor una jornada de Deep Dive para que todas las empresas que queráis podéis asistir. Va a ser mucho, pues eso, más va a ser in situ en las instalaciones de alguno de los miembros del nodo para que veáis cómo funcionan. Son por eso, porque son prácticas proactivas, interactivas, como pone ahí. Y queremos que veáis cómo los activos están funcionando y cómo os pueden ayudar. Además de ello, bueno, pues tenemos diferentes programas de apoyo en SPRI, ya sabéis, para todo tipo de, pues eso, para I+D, para apoyo a la digitalización, pero hace ya 6 años, este va a ser el 6º año, que tenemos un programa expreso para utilizar el VDIH, que se llama el VDIH Conexio. Este año, pues bueno, esta va a estar abierta hasta el 15 de octubre, o sea, ya no le queda tampoco mucho tiempo, pero bueno, el programa ahora mismo tiene los fondos, o sea, estamos en proceso de ampliar los fondos, porque ahora mismo ya con las solicitudes que hemos tenido, ya hemos llegado al límite de fondos, pero ya se ha solicitado una ampliación y estamos gestionándola, con lo cual os animamos a seguir solicitando proyectos, porque esto es verdad que es por orden de llegada. ¿Qué es lo que cubre este programa? Pues cubre
la contratación de un agente del BDIH para que os haga este primer asesoramiento técnico-económico de la viabilidad de incorporar las tecnologías o para realizar una prueba de concepto en caso de que ya lo tengáis un poco más avanzado. Es un programa lo más importante es que es de minimis. Es por orden de llegada, como os decía, hasta agotamiento presupuestario, que se llama otorgamiento sucesivo. Se subvenciona hasta el 80% de los gastos elegibles, que en este caso es la factura del proveedor. Es decir, en este programa no se subvencionan las horas internas, sino solamente la contratación del agente del BDIH. Y tiene un límite que son proyectos pequeñitos de pruebas de testeo, y son hasta 12.000 euros en caso de que se colabore solo con un agente y hasta 20.000 en caso de que se contraten a 2 o más agentes. Y como os decía, los gastos elegibles es la contratación del agente del BDIH o también de uno europeo en caso de que quisierais ir a uno europeo. Para haceros un poco idea del año pasado, recibimos el año pasado más de 160 proyectos, de los cuales solo pudimos aprobar 124 porque se agotó el presupuesto y se repartieron entre los diferentes nodos de esta forma, que el año pasado no existía el nodo de inteligencia artificial. Y luego, sin más, comentaros que el BDIH forma parte de la red europea de Digital Innovation Hubs. En España hay 25, como veis, y a nivel europeo más de 200. Y bueno, pues la idea de la comisión es que se pueda trabajar en red. Es decir, que si una empresa vasca no le pudiéramos ayudar porque lo que pide no tenemos capacidades, nos podamos dirigir a otros y viceversa. Y bueno, pues eso, que estamos dentro de la red de los European Digital Innovation Hubs, que bueno, en su día fuimos uno de los primeros Digital Innovation Hubs en ponerse en marcha en Europa y recibimos por ello diferentes premios. Y bueno, también mucho ha sido gracias a vosotros, a las empresas que bueno, pues que lo habéis utilizado y que habéis visto la oportunidad de probar estas tecnologías y de poco a poco ir incorporándolas en vuestro día a día, ¿no?